concluir a nuestro panel académico. Quisiera comenzar agradeciendo a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, al Instituto de Ciencias Sociales y Administrativas por abrirnos el espacio, por invitarles a esta charla. También a todas las profesoras, a los profesores que invitaron a sus alumnos, que todos los días hacen mucho por todas nuestras juventudes, a las organizaciones acompañantes y principalmente a todos ustedes, estudiantes, que se interesan en temas tan importantes como lo son los derechos humanos. A continuación daremos inicio a nuestro panel académico, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y Sistema Jurídico en México para la Defensa de Personas en Contextos de Movilidad Humana. Iniciamos con la ponencia del maestro Álvaro Botero, que nos hablará del rol del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la protección a personas en contextos de movilidad humana. Conocida trayectoria en el monitoreo y defensa de los derechos humanos de las Américas, especialmente en lo que se refiere a la protección de migrantes, refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas y desplazados internos. Ha trabajado codo a codo con diversas autoridades nacionales, organizaciones internacionales y ONG. Escribe con frecuencia para publicaciones especializadas. Es abogado colombiano por la Universidad del Norte en Colombia y máster en estudios avanzados en derechos humanos por la Universidad Carlos III en Madrid, España. Muchísimas gracias. Al finalizar las dos presentaciones tendremos un momento para preguntas y respuestas. Por favor, Álvaro. Yo quisiera aclarar que Álvaro está aquí, él es Álvaro. Voy a iniciar yo, creo que por orden cronológico, y me presento yo solito mismo. Mi nombre es Marcos Zavala, soy abogado, soy egresado también de una universidad pública, de la UNAM, y ahorita estoy como asesor jurídico desde las asociaciones civiles, entre otros puestos públicos que he ocupado, pero con mucho gusto y con mucho respeto, admiración también, y me siento con mucho entusiasmo de estar aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. También agradecer a las organizaciones, a Derechos Humanos Integrales en Acción, al Instituto para las Mujeres en la Migración, que junto con otras organizaciones pues estamos realizando de manera respetuosa la representación de 8 víctimas sobrevivientes y 9 núcleos de víctimas fallecidas por los hechos ocurridos el 27 de marzo en la estancia provisional de Ciudad Juárez. También yo quisiera hacer una pequeña acotación antes de empezar. Lo que vamos a manifestar aquí es para enriquecer el conocimiento, dotar de mecanismos que entendamos a qué nos referimos con la defensa de derechos humanos. En ningún sentido se trata de dar una visión única o uniforme, pero sí los diferentes mecanismos que se pueden explorar a partir de los casos como lo que ocurrió, que es un hecho atroz en la estancia provisional de Ciudad Juárez. Esa es la finalidad, es una finalidad académica. Primeramente yo quisiera iniciar, veo que tienen mucha energía, me gustaría que si tienen alguna duda nos pudieran interrumpir, pudieran levantar la mano, quisiera que tuviéramos una interacción para que cualquier duda, nadie es experto aquí, yo salvo Álvaro, yo no, ninguna duda es insignificante, ninguna duda, todas son necesarias y oportunas para que todos podamos entender, ¿vale? Entonces, inclusive, lo primero que quisiera platicarles ni siquiera es de derecho. No sé si algunos habrán escuchado sobre el tema de la teoría de las ventanas rotas. Tampoco vamos a meternos a temas de psicología muy profundos, pero sí evidencia un poquito el tema de la migración. ¿En qué consiste básicamente este estudio, no? El estudio nos dice que colocaron un auto en un barrio de Estados Unidos que regularmente está en un conflicto, violencia, desigualdad, pobreza. Y colocaron ese mismo auto en un barrio rico. Y entonces, en el barrio pobre que rompieron una ventanita, ¿no? Al carro. Y de repente, pues, ese carro fue vandalizado hasta su totalidad, ¿no? Ya después ya no tenía llantas, ya no tenía el estéreo, ya no tenía nada. Y en el carro del barrio rico, ¿qué creen que pasó? No pasó nada. Tampoco le rompieron la ventanita, ¿no? Eso a grandes rasgos. Si alguien conoce la teoría o quiere realizar una interpretación, ¿ustedes por qué creen que pasó esto? ¿Por qué creen que en el barrio conflictivo, donde hay pobreza, donde hay mucha violencia, sí se vandalizó el vehículo y en el otro barrio rico no se vandalizó el vehículo? ¿Alguien quiere participar o ya de una vez?
Adelante, por favor. La cultura social. ¿Cómo? Por la cultura social es diferente en los barrios pobres y los barrios ricos. Personalmente crecí en un barrio pobre y es impresionante ver cómo hace 3 años ya no me pasa nada. Ok, ¿alguna otra opinión? Si te puedo interpretar, entonces tú manifiestas que porque era un barrio pobre y había mucha desigualdad, ahí se vandalizó el vehículo. Me dijo que sí, ¿no? Bueno, pues aquí tienen la solución. No se trata de un tema que tenga que ver necesariamente con la pobreza. Ahí está el resultado. Es un tema, no es de abogados, es un tema practicado por psicólogos sociales, ¿no? En realidad es un tema de la patología humana y de las relaciones sociales que ocurra eso. ¿Por qué? Al romper una ventana, también en el auto, en el barrio rico, ¿qué fue lo que pasó? Que también empezaron a vandalizar el auto. También ocurrió el mismo fenómeno, tanto en el barrio rico como en el barrio pobre. ¿Por qué? Porque no se corrigió, no se sancionó, no hubo un respeto a la ley, no hubo un respeto al orden social. Esto ocurre y es más o menos lo que pasa en nuestras comunidades. No se trata de un tema de pobreza, no se trata de un tema de migración, va más allá. Yo quería empezar con esto de manera muy ligera para que nos sintiéramos en confianza y no crean que va a ser un tema muy pesado de derecho, no se trata de eso, sino que vayamos entendiendo un poquito el contexto en el cual nos desenvolvemos. Ahora sí los voy a aburrir con conceptos jurídicos, pero podemos irlos desmenuzando poco a poco y como ustedes también me vayan indicando. Como todos sabemos, en junio de 2010 hubo una poderosa reforma en materia de derechos humanos. ¿Qué es lo novedoso de esta reforma? Anteriormente, en el parámetro normativo, en el sistema jurídico mexicano, nos decían, existe la pirámide kelseniana. ¿Qué es eso? Pues que la Constitución está hasta arriba. Y solo arriba de la Constitución pues está Dios, por decirlo, ¿no? Entonces era el tope jurídico. Pero con esta reforma incluyeron los convenios internacionales. Por ejemplo, tratados de libre comercio que contengan alguna norma que impacte un derecho humano, también se vuelve vinculante en términos del artículo 1 constitucional, y les pongo ahí el texto para que no crean que es una interpretación. Ahora, es muy importante partir del principio de igualdad y no discriminación como una cuestión transversal a todas las materias y a todos los procesos y que atraviesan a todas las autoridades. ¿Por qué es un principio transversal? Porque cada caso depende de cada persona. Pueden ser mujeres, pueden ser menores de edad, hay un sinfín, pueden ser mujeres indígenas, niños indígenas de pueblos originarios. Entonces, hay una diversidad y pluralidad que nos enriquece, no nos debilita, nos fortalece. Entonces, si ven el artículo 1 dice todas las personas, no dice todos los mexicanos. Entonces, nadie es ilegal. Ahí está el fundamento muy claro, si agarran el primer artículo de la Constitución. Claro, ya dejamos un poquito para segundo plano la interpretación conforme a la Constitución y que la protección se vaya expandiendo para cada una de las personas. Y como les decía, pues impacta a todas las autoridades. Y también está en ese artículo el principio de igualdad y no discriminación. Y se los pongo no para que crean que es un texto que está ahí, sino lo vamos a ir hilando con el caso en concreto. La dignidad humana, como principio fundamental y rector de todos los derechos humanos que va de la mano con el principio de igualdad y no discriminación. ¿Por qué para nosotros es muy importante señalar el principio de igualdad y no discriminación? Mientras que un derecho, por cualquier soberanía, en cualquier parte del mundo, puede ser modificado en un tiempo y espacio determinado, si nosotros los vemos como principios, ¿qué quiere decir? Que son inamovibles al tiempo, a las autoridades, a los órganos legislativos. Aquí les puse una pequeña cita, pero el ejemplo más concreto también viene en el artículo 1 constitucional. La prohibición de la esclavitud está prohibida, es un principio universal, irradia a todos los sistemas jurídicos. Regresarla, instituirla, está completamente prohibido. Y como ustedes pueden ver, rebasa fronteras. Apenas atraviesa una persona que esté en esta situación, suponiendo que así sea, ojalá y no fuera, pero sí lo es, pues inmediatamente adquiere los mismos derechos que cualquiera de ustedes o de nosotros.
Entonces yo les invitaría como primera reflexión a ver el derecho, ya no como esa pirámide a la cual nos educan, sino más bien como una visión más circular, más redonda. Algunos le llaman bloque de constitucionalidad, a mí me gusta más como la visión esférica, pero les vuelvo a repetir, es para darles herramientas y que ustedes saquen sus propias conclusiones. Entonces, si pueden ver en la pantalla, pues vemos a la Constitución, vemos a los convenios internacionales, vemos que todo eso forma lo que sería nuestro sistema jurídico nacional y muy importante, pues lo que también Álvaro les va a comentar sobre la jurisprudencia internacional, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la jurisprudencia interna, claro, de nuestros tribunales, porque son comunicantes. Tampoco es de arriba, el regaño viene de arriba hacia abajo, ni de abajo hacia arriba. Se complementan. ¿Para qué? Para expandir los derechos de todas las personas en sus diferentes contextos. Y con ese nuevo esquema o visión holística también tenemos la centralidad de esos derechos y de esos principios. Ustedes, sus seres queridos, las personas que viven en los diferentes contextos, son la centralidad de esos derechos, de esos principios. Y cuando esos derechos se ven atacados por una autoridad, por un particular, por un delito, ustedes son la centralidad de sus derechos. Por mencionar algunos, ¿no? Ya vimos el artículo 1, el artículo 17 es del acceso a la justicia. Trataremos de dilucidar un poquito sobre qué es acceso a la justicia. Tenemos el artículo 20, ¿por qué? Porque ahí vienen los principios fundamentales que también se incorporaron a partir de 2018, a partir de la reforma al sistema acusatorio adversarial, dándole una oralidad, ya quitando el papel, y que cada uno de ustedes, las audiencias sean públicas, veas quién te acusa, veas quién es la víctima, y se ventile, que se le dé publicidad a las audiencias del sistema de justicia penal. También aquí coloqué el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque es importante decirlo. Las mismas reglas para todos los estados en las mismas condiciones. Esa es la finalidad. Otra vez vemos ahí inmiscuido el principio de igualdad para todas las víctimas que enfrenten un proceso, ya sea como imputado como víctima. Hay mecanismos alternativos y también la Ley General de Víctimas en específico es necesaria tomarlo en cuenta. Todas estas leyes atraviesan, son transversales de acuerdo al artículo 1 de constitucionalidad. Claro, por supuesto, no hay materia que se escape a estos principios rectores constitucionales para beneficio de las personas. Ahora pasemos a la segunda parte. Bueno, Marcos, ahí están los derechos en la Constitución. ¿Y ahora cómo le hacemos? Pues están muy bonitos en el artículo 1. Para eso, pues aquí cité a Luis Ferrayer, ustedes pueden citar al autor de su preferencia. Nos hace un llamado, ¿no? Hay un libro de él que es Derechos y Garantías. Pues precisamente las garantías son los mecanismos con los cuales, a grandes rasgos, claro, nosotros denunciamos el exceso del poder público. Ante una violación de derechos, nosotros utilizamos esas garantías. Es la herramienta para ejercitar los derechos. Eso es una garantía, pero sí hay que tener esa distinción. ¿Y qué maquinarias institucionales y sociales tenemos para la defensa de derechos humanos? Muchísimas. Actualmente menos, ¿no? El INAI ya no está, yo aquí todavía le puse IPAI, pero hace falta arreglarlo, ¿no? Tenemos garantías institucionales, que son bastantes, algunas primarias, los tratados, que estén plasmados o positivizados en un sistema, en un texto es fundamental, ¿no? Pero aunque no necesariamente obligatorio. Está la Constitución, que ya vimos algunos de los artículos. Hay algunas semipolíticas, que son los órganos internos de control, que regulan la función administrativa de los funcionarios públicos. Tenemos la Auditoría Superior de la Federación, que también fiscalizan todo el dinero que se les da a las instituciones públicas. Están los consejos de la judicatura, que son los que tienen que revisar que todos los jueces en el ámbito local o en el ámbito federal pues cumplan con su mandato de acuerdo a qué, al artículo 1 constitucional. No importa que digan, no, es que esto no es derechos humanos, esto es delitos, no, sí, pero también te atraviesa a ti como juez de la materia que ustedes quieran, siempre y cuando esté de por medio un derecho humano. Y claro que están las jurisdiccionales, que son las que básicamente pues cada uno de nosotros enfrentamos. Si tenemos un problema familiar, un problema penal, un problema administrativo, pues nos vamos a los diferentes tribunales de acuerdo a la materia. Pero también hay tribunales internacionales, la Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana,
el Tribunal Internacional de Justicia. O sea, hay muchísimas garantías que nosotros tenemos acceso de acuerdo al artículo 1 y los convenios que ha firmado México, que creo que es el primero a nivel mundial. No sé si Álvaro tenga ese dato, ahí se lo dejo de tarea. Y también están los no jurisdiccionales, como cuáles, las comisiones de derechos humanos. Eso también, la local y la federal, por citar algunas. Pero también hay garantías extrainstitucionales y sociales, porque luego decimos, ay, es que hay una marcha ahí. Hay una marcha ahí que no me deja avanzar a la universidad y yo tenía que ir corriendo a tomar clases. Hay también una garantía, la desobediencia civil. El derecho a la resistencia también es un derecho consagrado en la Constitución. De hecho, así muchos derechos, no crean que de buenas a primeras las autoridades pues, los pusieron en la Constitución. ¿Quién fue quien nos impulsó? Ustedes, los estudiantes, las organizaciones sociales, los defensores de derechos humanos, los diferentes movimientos que se han organizado las víctimas, en alguna ocasión también movimientos religiosos apoyados de diferentes factores, se han impulsado y se ha obligado a abrir leyes específicas y hacer estas reformas constitucionales. De ahí la importancia de estas garantías extrainstitucionales o sociales a las cuales todos tenemos derecho. Entonces yo sé que a veces es molesto luego las manifestaciones o llamar a no pagar un tal o cual impuesto, pero no es ilegal. No es ilegal y es necesario muchas veces implementar este tipo de acciones cuando no te queda no eres abogado, no tienes medios económicos, no tienes medios técnicos para llegar y exigirle un derecho. Y más o menos, si ustedes pueden ver aquí, este es un cuadrito, no es mío, me parece que es de Gerardo Pizarello, pero ustedes cuando ven y se enfrentan a los diferentes contextos de las diferentes personas, ven que regularmente luego puede ser, bueno, pues nos vamos directamente a un litigio internacional, podemos acudir directamente a un juzgado que nos quede cercano. Las estrategias de la defensa de derechos humanos nunca es única. Lo que ocurrió en Ciudad Juárez no es que pase todos los días y ojalá no hubiera pasado jamás. Pero ahora, ¿cómo lo atendemos o cómo lo estamos atendiendo? De eso es lo que más o menos yo les voy a hablar más adelante, con todo lo que les he platicado, pero no hay una estrategia única. Algunos se quedan con foros sociales, algunos se quedan con relatorías de la verdad, porque no hay más, no hay otros mecanismos a donde implementarse. En las dictaduras, pues solamente algunos transitaron sobre esos caminos porque era lo único que podían hacer. No había instituciones que defendieran los derechos de las personas y aunque acudieran a esas instituciones, pues no se iban a atrever a desafiar a los regímenes en turno. Bien, entrando un poquito al tema de Ciudad Juárez. No se pegó el principio de publicidad, se lo había colocado, pero voy a apelar al principio de publicidad consagrado en el artículo 20 constitucional, apartado A, que nos dice lo que les comentaba. Los casos de graves violaciones a derechos humanos y más los hechos tan atroces donde 40 personas fallecieron y 27 resultaron gravemente lesionadas son de interés público de todas las personas y no nada más del Estado mexicano. Hubo víctimas de Venezuela, de Colombia, de Honduras, de El Salvador, de Guatemala. A todas esas sociedades les debemos una explicación, porque era una instancia pública. Y como toda violación a derechos humanos, aunque no hubiera sido ahí, también conmociona a todos nosotros. Por eso tenemos que acceder primero a la verdad. Hablamos de eso, porque luego dicen, bueno, ¿por qué hablan del derecho a la verdad? Por eso, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué sucedió? ¿Era previsible o no era previsible? Luego podemos avanzar a lo mejor a algunas pequeñas texturas de justicia, a unas pequeñas pasitos sobre la reparación, pero sobre todo lo que nos interesa dejar muy en claro es que jamás hechos como ese se vuelvan a repetir. Una de las acciones que se impulsó desde las organizaciones de la sociedad civil, sin conocer a las víctimas más que conocer los hechos a través de los medios, y porque la defensa tiene que ser en el contexto en el que se dé, como les platicaba, fue impulsar y promover una queja con los pocos hechos que se tenía conocimiento ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bien o mal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió esta recomendación, la 111-VG/2023, en la cual calificó el hecho de graves violaciones a derechos humanos. Ya no es un tema mío, yo no lo señalé, lo está señalando una autoridad que posteriormente fue aceptado por las autoridades que ustedes ven en pantalla,
y por lo tanto se volvió un instrumento vinculante. Porque luego decían, los derechos humanos son una carta a los Reyes Magos. No, pues no. Ya es vinculante al momento en el cual y se tiene que cumplir en sus términos. El día de hoy se presentó una demanda por responsabilidad patrimonial directamente en el Instituto Nacional de Migración por su actuar irregular. No se necesita mayor fundamentación, esta es otra de las garantías. Tú vas directamente con la autoridad y le dices, tienes un actuar irregular en el cual desembocó en que 40 personas fallecieran y 27 resultaran lesionadas. Ahí está el fundamento, artículo 109 de nuestra Constitución. No tenemos que probar nada, simplemente ese actuar irregular, cualquiera de nosotros tocamos madera que no esté en ese supuesto y hay una responsabilidad regular, puede promover una demanda por responsabilidad patrimonial a cualquier autoridad de México. Por acá quedó el principio de publicidad, ya más o menos lo explicamos, pero es muy importante señalarlo en el sentido de que los juicios penales, todo lo que tenga que ver con el caso de Ciudad Juárez debe de gozar con el principio de máxima publicidad. Todos nosotros, ustedes, sus familias, toda la sociedad mexicana debe de saber qué pasó ahí, de acuerdo al principio de máxima publicidad. En el caso de Ciudad Juárez, ¿en qué estamos o cómo vamos? ¿Qué es lo que está pasando? Como ustedes saben, de manera paralela a la investigación de CNDH se avanzó en la investigación 310 por parte de la Fiscalía General de la República y actualmente se encuentran en 7 procesos penales funcionarios públicos del Instituto Nacional de Migración, guardias de seguridad privada, 2 personas en situación de migración. Y yo nada más lo que quería señalar aquí es muy importante. ¿Qué es lo que dice el artículo 20, apartados en su fracción primera? Todos nosotros, cualquier persona que se vea, que tenga la desafortunada ocasión de ser víctima de un delito, tiene derecho a contar con un asesor jurídico. De manera paralela, pues los imputados pueden contar con un defensor público o con un defensor privado. En el caso de las víctimas del delito, pues quien es el encargado de investigar, pues es la Fiscalía. Y quien es encargado de representarlo de manera pública son los asesores públicos de la CEA. Aquí en la centralidad, pues del caso que estamos platicando, pues son las personas en situación de movilidad humana que fallecieron o que resultaron gravemente lesionadas. Pues yo todavía no encuentro a qué se referirán con asesor jurídico victimal. O sea, es decir, ustedes van con el Ministerio Público y le dicen, pues yo quiero que cumplan A, B, C y D porque la Constitución dice que yo tengo un derecho a un asesor jurídico. Pues yo una vez les adelanto que no existe ese parámetro. No existe ese parámetro. Y de ahí la importancia de un caso que, imagínense, ni siquiera son víctimas mexicanas, pero que potencializan los derechos también para los mexicanos. Otra vez vemos el principio de igualdad, principio de universalidad, y no es letra muerta, y que sí se tienen que utilizar en cada uno de los mecanismos que nosotros vamos utilizando, por citar algunos, hay muchos más. Este es un proceso penal. Para los que pues conocen de derecho, están estudiando, pues ya les tocó ver este nuevo sistema, que es un poquito como el gringo. ¿Cuál sería una diferencia sustancial? Pues que en este proceso no resuelve un jurado, resuelven jueces federales especializados en temas de justicia penal adversarial. Como ustedes pueden ver al principio, cuando ocurre un delito, y pasamos en el primer bloquecito, la Fiscalía local o federal tiene la obligación de allegarse de datos de prueba, elementos, para imputarle a una persona que cometió o no cometió un delito. Digamos que ahí tiene una discrecionalidad de tiempo. Y posteriormente, ya cuando la Fiscalía dice, bueno, pues yo ya tengo elementos suficientes para decir que una persona cometió o no cometió un delito, voy y le digo al juez y le pido lo que se conoce como audiencia inicial. ¿Por qué es tan importante la audiencia inicial? Precisamente aquí es donde cobra relevancia tanto la defensa como los asesores jurídicos. Se hace una formulación de imputación, se le dice a la persona qué delito cometió o no cometió y de cuál se le está acusando. Se le impone una medida cautelar. Hay delitos específicos en el 19. En el caso de homicidios calificados, pues procede una prisión preventiva oficiosa y por eso las personas son aprehendidas, se meten a un reclusorio, centro penitenciario. ¿Para qué? Para garantizar la permanencia del proceso penal y que no se va a jugar como ocurrió en algunos casos del tema de Ciudad Juárez.
ahora también se fija ya un plazo específico de investigación de solamente 6 meses. Ya no se va a poder modificar el hecho en el cual se le atribuyó. Se puede pedir una reclasificación del delito, se puede seguir integrando la carpeta de investigación, pero hasta este punto ustedes pueden ver las primeras causas penales, que es de la 216 a la 355. Nunca estuvieron visibilizadas las víctimas, no las conocían. La fiscalía no fue a los contextos a preguntarles, ¿están de acuerdo con nuestra representación? ¿Nos conocen? ¿Saben quiénes somos? No los conocían. Inclusive a las víctimas sobrevivientes tampoco tenían la totalidad de la certeza ni el consentimiento de que ellos estuvieran de acuerdo con esa representación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Y aquí sí quiero hacer un señalamiento de que no se trata de evidenciar a ninguna autoridad. No se trata de hacer un señalamiento directo contra una persona. Se trata de ir creciendo, de ir fortaleciendo precisamente los mecanismos a los cuales nosotros tenemos derecho y los derechos a los cuales podemos ir exigiendo y sobre todo dotando de contenido. Entonces, ¿quién tuvo que haber regulado eso? Primero la Fiscalía y después los jueces de control. No pasó así. Pareciera ser que estaba ahí el funcionario público, pero no opinaba, no hablaba en las audiencias, no alegaba. Ahorita vamos a poner algún parámetro. Después de cerrada la audiencia inicial, pasamos a la siguiente etapa, que le llaman etapa intermedia, y ahora sí ya podríamos estar hablando de un juicio oral, pero hasta el momento no ha ocurrido. Y tenemos 2 procesos penales federales pendientes de celebrarse lo que es la audiencia inicial. Nada más voy a tocar este punto porque se me hace que es un punto de los más relevantes y que tienen un tema como delicado, ¿no? A ver, hay una causa penal. ¿Quién está acusado ahí? El titular del Instituto Nacional de Migración. ¿Qué delito? Porque todos dicen, bueno, pues ¿de qué acusaron al comisionado? Bueno, pues el delito es ejercicio ilícito del servicio público. Para los que hemos sido funcionarios públicos sabemos que es una triple responsabilidad enfrentar o tener un cargo público. No solamente somos sujetos como personas, también somos sujetos del actuar irregular del cual formamos nosotros parte. Y precisamente de eso se trata ese tipo penal. Y esto está dentro del Código Penal Federal, no es un tema que nosotros querramos decir o no imponer. De esto se le acusó a esta persona, independientemente del nombre, partido, color, eso no es el tema relevante. Porque teniendo la obligación por razones de empleo, cargo, comisión, de personas, está en la ley, nosotros no lo pusimos. Y le propicie daños, tiene que enfrentar un proceso en lo individual aparte de su responsabilidad como servidor público. Y vuelvo a repetir, yo les doy los elementos, ustedes saquen sus conclusiones y ustedes también pueden hacer una investigación propia de a qué se refiere esta imputación. Para nosotros es importante señalarlo porque precisamente este tipo penal te permite, en el nuevo sistema de justicia penal, acceder a figuras que los otros 9 imputados no tienen. Todos los demás que fueron imputados por 40 homicidios y 27 personas lesionadas. Solamente el comisionado no, y el director general de Control y Verificación Normativa, que está actualmente fugado. Ahora, recientemente, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que el titular solicitó esta figura que se llama suspensión condicional para no atravesar el proceso hasta sus últimas consecuencias. ¿Cuál es lo grave de esto? Y lo digo no para que se espanten, pero sí lo digo de manera muy seria. La penalidad por responsabilidad profesional de cada uno de ustedes, independientemente de la carrera a la cual se dediquen, es más alta que este delito. Cuando, como ya lo dije, es una doble responsabilidad ser funcionario público, que nosotros como profesionistas, a lo que nos dediquemos, doctores, abogados, a lo que nos dediquemos, la penalidad es más alta. Nosotros no podríamos acceder a este beneficio, para que vean una distinción muy clara. Y la responsabilidad que conlleva ser no solamente funcionario público, sino titular de una dependencia. Ahora, aquí se tiene que reconocer que hubo un delito, o hechos constitutivos de un delito, más no la responsabilidad. Se tiene que reparar el daño a las víctimas y a los inmuebles como está en el artículo. Y si las víctimas no están de acuerdo, otra vez cobra relevancia la asesoría jurídica. Tiene que decir por qué no está de acuerdo con esa reparación. De ahí la importancia de contar con un asesor jurídico que sí defienda de manera material, pero sobre todo sustancial, los derechos de las víctimas cuando atraviesan un procedimiento penal. De ahí la importancia. Otra garantía institucional que nosotros tenemos, como todos saben, es el sonado o multisonado juicio de amparo.
esta garantía extraordinaria porque no es dentro del mismo procedimiento penal en qué consiste. A ver, anteriormente, no sé ahora, un juez de control podía pedirle una explicación al presidente o presidenta de la República, podía pedirle una explicación a un general de la Sedena, a un almirante de la Marina, a cualquier autoridad que no cumpliera o no se apegara, otra vez nuestro estándar del artículo 1 constitucional, si no investigaba, si no se apegaba a los principios de debido proceso, si no garantiza el acceso a la justicia, todos estos derechos, si nosotros vemos que hay violaciones, como en este caso nosotros consideramos que no hay un respeto y garantía de los derechos de las víctimas, pues promovimos juicios de amparo. Uno de ellos es este, el 955/2023, y el juicio de amparo lo que te permite es, ahí en la figurita del Mickey Mouse, pues dejar encantado los procedimientos hasta que se resuelva por parte de los tribunales o jueces de distrito si se vulneraron o no se vulneraron los derechos de las víctimas. Entonces esos primeros 5 procesos están suspendidos derivado de estos juicios de amparo porque no se han resuelto en definitiva. Se puede potencializar aún más con las figuras que se llama facultad de atracción, solicitar que estos amparos sean atraídos por el máximo tribunal de justicia del país. ¿Para qué? Para que doten de contenido el artículo 20 constitucional y nos digan cuáles son los derechos que tenemos cuando somos víctimas de un delito y cuáles son las obligaciones de ese asesor jurídico victimal, sea público, sea privado. Entonces, como ven, se trata de expandir los derechos a partir de ese estándar mínimo de control de regularidad constitucional del cual platicábamos, del principio de igualdad y no discriminación, universalidad, y se trata de ir subiendo y escalando y poniendo del lado de nosotros como ciudadanos la defensa de los derechos. Nosotros consideramos que hemos acudido a estos diversos mecanismos a presentar estas demandas, estos juicios de amparo, a representar a las víctimas en los juicios penales, precisamente porque luego las autoridades te dicen, es que no denuncian, es que no demandan, es que no podemos hacer todo, no podemos ir a buscar los casos y resolverlos, porque ellos estaban dentro del tema de la imparcialidad. Bueno, pues los casos están ahí, se les están presentando, pero hasta el momento no los han resuelto. Ahora, también dirán, bueno, ¿y cuál es la solución? También dentro de esta solicitud le propusimos una solución a los ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el tema de la defensa adecuada, si ustedes revisan la resolución de los amparos directos en revisión 1182/2018 y 1183/2018 por el ministro Alcántara Carrancá, él definió de una manera pulcra a qué se refiere la defensa de un imputado en un proceso del nuevo sistema de justicia penal, pero también del anterior sistema. Claro, como mínimo, pues hay que contar con cédula y título profesional, ¿no? Ya sería que no, porque antes hasta eso, ni eso pasaba, ¿no? Otro de los parámetros, son parámetros muy grandes, a grandes rasgos, cada uno está definido. Es la ausencia de justificación de pruebas, datos de prueba. La defensa victimal tiene que aportar pruebas, no tiene que apegarse a lo que diga la fiscalía, no es empleado ni acompañante de la fiscalía. Puede tener una investigación independiente, puede nutrir esa investigación, puede no combatir la teoría del delito de la fiscalía y defenderla ante los jueces. Otra de las cuestiones que tampoco nosotros nos explicamos en casi la integralidad de esa investigación de la fiscalía son los silencios inexplicables de la fiscalía. ¿Para qué sirve que vayas a las audiencias si no vas a decir nada? ¿Para qué estás acompañando a las víctimas si no les vas a asesorar? Ese silencio inexplicable de la defensa es injustificable. La ausencia de recursos, yo por eso les expliqué primero los recursos, para que no digan, bueno, Marco, tú estás diciendo el parámetro, pero ¿ustedes qué han hecho? Pues hemos metido amparos, hemos pedido facultades de atracción, se han promovido quejas en CNDH, el día de hoy se presentó una demanda de responsabilidad patrimonial. Por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no vimos estos parámetros. Algo que es muy importante y como les comentaba es la omisión de asesoría sustancial. Cuando les han explicado a las víctimas que representan la asesoría pública qué derechos tienen, que existía una investigación, que existían 7 procesos penales federales, pues todavía lo estamos investigando. Claro, el conocimiento técnico profesional también es importante, ¿verdad? Pero a grandes rasgos es esto. Entonces, ¿qué les pedimos? ¿Qué le pedimos a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Que bajo este espejo garantice en igualdad de circunstancias, principio de igualdad, los derechos de la defensa sustancial victimal efectiva. Porque si se violan estos derechos de la defensa de los imputados, amerita reposiciones.
Lo mismo se solicitó para las víctimas, que en igualdad de circunstancias, en igualdad de armas, se les permitiera defenderse y participar en los procesos y en las audiencias que se están ventilando en el Centro de Justicia Penal Federal de aquí de Ciudad Juárez, Chihuahua. Pues si no tienen alguna duda en lo inmediato, yo le paso el micrófono a Álvaro, que les va a dar pues la explicación. Esto fue lo interno, él va a dar un pasito más allá. Bueno, bueno, muchísimas gracias a todos y todos por estar acompañándonos aquí el día de hoy. Para mí es un gran honor y un orgullo estar en una ciudad como Ciudad Juárez y en una institución como la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, un lugar con tanta historia y con tanta historia trágica, pero también una historia súper importante en lo que tiene que ver con los derechos humanos a nivel regional. Así que gracias a quienes han generado este espacio en el marco de la semana de LICSA y muchísimas gracias a Día por la invitación aquí a Ciudad Juárez y a todos quienes están detrás de este evento. Yo, como señalaba Marcos, y es una gran responsabilidad hablar después de la excelente intervención que él ha hecho, y que sinceramente como que yo me quedo un poco perplejo de que ustedes no tengan más preguntas para él, pero espero que después de que yo hable, ojalá que sí tengan más preguntas para él. Yo vengo a conversarles un poco de una parte de todos esos sistemas y garantías que hay para la protección de derechos de personas o de individuos, como es lo que tiene que ver con las garantías que hay a nivel de un sistema regional de derechos humanos, en este caso el sistema que nos compete a nosotros como región, el sistema interamericano de derechos humanos. ¿Qué es el sistema interamericano de derechos humanos? Para decirlo rápidamente, Marco un poco les mostraba en una de sus tablas los diferentes como mecanismos o niveles a través de los cuales se pueden proteger los derechos y las garantías de las personas, empezando desde mecanismos no institucionales o informales a nivel nacional y desde cuestiones tan básicas y elementales como el rol que tienen las organizaciones de la sociedad civil, el rol que pueden jugar las personas en manifestar su desobediencia civil, en protestar frente a las injusticias que se ven en su sociedad. Luego hay mecanismos formales o mecanismos institucionales a nivel judicial y a nivel institucional, de los que ya Marco hablaba ampliamente. Y también tenemos mecanismos a nivel supranacional, en un nivel regional, en un primer nivel, y en un nivel supranacional, pensando por ejemplo en los mecanismos a nivel del Sistema Universal de Derechos Humanos, como los comités de las Naciones Unidas, los relatores, los procedimientos especiales, que también estaban en la presentación de Marcos. En lo que tiene que ver con el sistema regional en materia de derechos humanos, el sistema interamericano de derechos humanos, este es el mecanismo encargado de la promoción y la protección de los derechos humanos a nivel regional. ¿Cómo funciona este mecanismo? No es un mecanismo que ustedes puedan necesariamente ir y sucede algo como lo del incendio y se van de una vez directamente a ese mecanismo. No, o sea, hay formas en las que se puede ir directamente, pero no para todas las herramientas que provee el sistema interamericano. Si ustedes fueran a presentar una petición, creo que termina convirtiéndose en un caso y eventualmente en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la sentencia de Campo Algodonero contra México, primero, lo normal, sobre la base del principio de complementariedad que tienen los sistemas regionales e internacionales,
lo normal es intentar agotar los recursos internos, intentar dar la oportunidad a que toda esa institucionalidad y todas esas garantías a nivel judicial interno se agoten primeramente, si las hay, si no las hay pues no habría que agotarlas, o si las garantías no son efectivas no habría que agotarlas, pero dar esa oportunidad de que las cosas se reparen primero a nivel interno. Si eso no funciona, entonces ya podemos acudir a través de mecanismos como el mecanismo de peticiones y casos ante el sistema de peticiones y casos del sistema interamericano. El sistema interamericano implica que los estados de las Américas han adoptado una serie de instrumentos, de normas, tratados, convenciones, declaraciones para reconocer cuáles son como esos derechos mínimos que deben tener todas las personas, incluyendo ustedes, incluyendo las personas migrantes, independientemente de su condición de migrantes, independientemente de su condición de no nacionales, independientemente de que no tengan nacionalidad y sean migrantes apátridas, independientemente de que se encuentren en situación irregular. Esas personas, como ustedes, todos tenemos un piso mínimo de derechos humanos, y por eso es tan importante este concepto de los derechos humanos y ese principio de la dignidad humana y de la no discriminación, sobre el cual todos tendríamos que tener derechos que se nos respeten y garanticen esos derechos. Entonces hay toda una serie de instrumentos que conforman este sistema interamericano, instrumentos normativos y una serie de instituciones, que a nivel del sistema interamericano son dos instituciones: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Dónde se encuentra enmarcado este sistema de protección de derechos humanos regional o el sistema interamericano? Se encuentra enmarcado o hace parte de la Organización de Estados Americanos, que es el órgano regional por excelencia, por más críticas que se puedan tener respecto a la función de la OEA o de la Organización de Estados Americanos. Algo que es importante mencionar con relación a la OEA, y es como que uno muchas veces cuando está del lado de los organismos internacionales oye críticas de la sociedad civil, desde las organizaciones que trabajan en el terreno de pero esa pinche OEA no hace nada, son un montón de burócratas internacionales, ¿por qué no hacen más? ¿Por qué no mandan como una policía internacional a que solucione las cosas acá, etcétera? No, porque esas no son las funciones de la Organización de Estados Americanos. Podrían serlo, pero la Organización de Estados Americanos es un órgano creado por los estados para los estados. Entonces, ¿eso qué significa? Que tiene las funciones que los estados le dan, que le permiten tomar. Difícilmente uno va a ver, bueno, hay algunos secretarios generales de la OEA que han sido más activos, por ejemplo el secretario actual, Luis Almagro, ha sido un secretario bastante activo en involucrarse en temas internos de los países, pero en principio estos organismos internacionales suelen más bien como hacer o manifestar lo que ese colectivo de estados que los integran, en el caso de la OEA 34 estados de la región, permiten que hagan. Entonces, si los estados de las Américas quieren manifestarse y expresar su preocupación respecto de el incendio que ocasionó la muerte de 40 personas inocentes en una estación migratoria en Ciudad Juárez, los estados podrían hacerlo. ¿Qué creen que pasó en un contexto tan polarizado y dividido como el que estamos viviendo hace 2 años y que ahora está más polarizado y más dividido a día de hoy en la región? Evidentemente la OEA y los estados lamentablemente no dijeron nada respecto del incendio de Ciudad Juárez. Y para ustedes quizás pueda ser como, bueno, es un incendio, son personas migrantes, no es mi problema, no era mi mamá, no era mi papá, no era, ¿verdad? Pero son vidas humanas. O sea, hoy fueron esas personas, el día de mañana pueden ser ustedes, puede ser un familiar de ustedes. O sea, en la medida en que permitimos, aceptamos, normalizamos la violencia y las violaciones a derechos humanos respecto de otras personas, estamos abriendo la puerta también para que eso el día de mañana ocurra respecto de nosotros o a los otros, o a nuestros seres queridos. Estos son los estados que conforman la Organización de Estados Americanos. Como les decía, los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos son 2 órganos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión es un órgano cuasi jurisdiccional, es decir, tiene unas funciones hasta cierto nivel jurisdiccionales, pero también tiene otras múltiples funciones para la protección y promoción de los derechos humanos, esas garantías de las que hablaba Marco. Bueno, la Comisión tiene un amplio rango de garantías o de herramientas a través de las cuales puede intentar
promover o proteger los derechos humanos. Y luego tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es probablemente la que ustedes conozcan, hayan oído un poco más, y ese órgano importante o relevante que a nivel regional sacó sentencias tan paradigmáticas como la de Campo Algodonero contra México, cuyos hechos ocurrieron aquí en Ciudad Juárez a principios de la década del 2000, relativos a la muerte, desaparición de mujeres en Ciudad Juárez y la falta de investigación efectiva precisamente por la forma en la que funcionaba el sistema judicial en la Ciudad Juárez. ¿Hay algo para el grupo de atrás que, no sé, está como divertido en lo que yo estoy comentando? Y si lo hay, pues si me pueden comentar para que interactuemos. Eso. Ahora, con relación a la naturaleza o a las diferencias entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya les he adelantado un poco que la Comisión Interamericana es un órgano de naturaleza cuasi política y cuasi judicial. A diferencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución judicial autónoma, independiente de los estados e incluso de la Organización de Estados Americanos, aunque hace parte de la Organización de Estados Americanos, pero no es como que el secretario general le dice a la Comisión, a la Corte, ustedes pueden hacer o no pueden hacer estas cosas. No, los estados le dieron un mandato y le dieron una independencia y autonomía a estas instituciones para que si ellas observan que hay temas de violaciones a derechos humanos dentro de la jurisdicción, dentro de los territorios de esos estados, estos órganos ojalá funcionen de la manera en la que tienen que funcionar y hagan las observaciones, hagan las críticas que tienen que hacer. El objetivo de la Comisión es promover la observancia y defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la Organización de Estados Americanos. Eso incluye la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, incluye también todos los estados de la Organización de Estados Americanos. A contrario sensu, está la Corte Interamericana, cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos interamericanos importantes o relevantes en materia de derechos humanos. Como les decía, la Comisión, y eso es algo, claro, como que uno no tiene por qué saberlo si no estás metido ahí y no ves cómo funciona. La Comisión tiene un montón de herramientas o mecanismos que sirven para monitorear los derechos humanos en los países de la región, para promover la observancia de los derechos humanos en los países de la región o para protegerlos. Y los mecanismos de protección tienen que ver más con esos mecanismos que mencionaba Marco relativos a los casos, las peticiones, las medidas cautelares. Luego, las funciones de la Corte Interamericana son funciones de naturaleza más jurisdiccional. Dictar sentencias en donde resuelve casos contenciosos que han sido presentados ante la jurisdicción de la Corte, adoptar medidas provisionales para situaciones de gravedad, urgencia y donde se pueden generar daños irreparables a derechos humanos, y adoptar medidas, opiniones consultivas. ¿Qué son las opiniones consultivas? Bueno, no sé cuál sería como el equivalente aquí en México, pero básicamente cuando se le somete a la Corte Interamericana una consulta en abstracto de cómo un tema en concreto podría ser interpretado a la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es como el principal instrumento de derechos humanos a nivel del sistema interamericano de derechos humanos. Procedimientos o mecanismos o herramientas o garantías que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay, como mencionaba anteriormente, los procedimientos de peticiones y casos. Esos procedimientos requieren el agotamiento de los recursos internos o, como regla general, haber agotado los recursos internos. Hay excepciones a haber agotado esos recursos internos cuando los recursos no son efectivos, cuando los recursos se tardan demasiado tiempo, cuando las personas están enfrentando situaciones de riesgo, amenazas para intentar agotar los recursos internos, entonces ahí se pueden aplicar excepciones. También hay medidas cautelares, y han habido múltiples casos de defensores y defensoras, principalmente defensoras en Juárez y en Chihuahua, que han sufrido amenazas a su vida o a su integridad o riesgo de desaparición por las labores que realizan, y la Comisión Interamericana dicta medidas cautelares para que se les brinde protección y para que no sean asesinadas, para que no sean desaparecidas, entre otros. Luego, otro de los mecanismos o de las herramientas que tiene la Comisión Interamericana tiene que ver con los mecanismos de monitoreo de situación de derechos humanos. ¿Cómo hace eso la Comisión? Por ejemplo, a través de visitas al terreno, de visitas a los países. La Comisión, a inicios de la década del 2000, realizó una visita bastante importante a Ciudad Juárez para ver todo el tema de los feminicidios, y eso luego fue de muchísima utilidad para las siguientes acciones que la Comisión
realizó en materia de feminicidios en Ciudad Juárez, que luego les comentaré un poco más. La Comisión también puede hacer audiencias públicas en donde organizaciones de la sociedad civil plantean temas relativos a violaciones de derechos humanos en un país, en una ciudad de un país de la región, y los estados están enfrente dando sus explicaciones de qué es lo que hicieron, qué es lo que no hicieron, por lo general en muchos casos tratando de justificar sus acciones. Hay otros mecanismos, la Comisión puede solicitar información de manera privada a los estados de, ok, supe que hubo un trágico incendio en Ciudad Juárez, ¿por qué no me dices qué fue lo que pasó y cuáles son las acciones que estás tomando para reparar, para remediar esos hechos? La Comisión puede hacer comunicados de prensa, ahora también en los tiempos de las redes sociales, ya dado que ya no nos gusta leer tanto, muchas veces simplemente la Comisión saca tweets o pequeños mensajes para, ok, estamos preocupados con esto. Y, bueno, yo puedo tener mis críticas respecto a eso y la manera en la que disminuye la calidad del monitoreo y la calidad de un órgano de protección de derechos humanos diga, esto es lo que estoy evidenciando, estos son los estándares aplicables en materia de derechos humanos y estas son las recomendaciones. No, pero bueno, eso da para otra conversación. Y hay mecanismos especiales. Otra de las cosas interesantes del derecho internacional de los derechos humanos, y se desprende mucho de la presentación de Marcos, es la naturaleza evolutiva del derecho internacional de los derechos humanos. Y esto no solamente se refleja en la interpretación de las normas que han dado los órganos de protección de derechos humanos y de ir dándole mayor alcance y contenido a las normas a la luz de nuevas situaciones que vamos enfrentando como sociedades, sino también a través de la creación de nuevas instituciones o de nuevos mecanismos para proteger los derechos humanos. O sea, hasta hace unos años no era tan común tener mecanismos como los grupos independientes de expertos internacionales. Por ejemplo, México ya tuvo uno con relación al tema de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Entonces, un poco con relación a mecanismos o procedimientos de naturaleza no tan tradicional. La Comisión puede dictar informes en donde lo que hace es documentar cuáles son situaciones específicas, o lo que hace es ver cómo el Estado mexicano ha adoptado e implementado las recomendaciones que ha recibido tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana. Aquí tienen 3 informes que en la última década ha realizado la Comisión con relación a México. Uno específico sobre la situación de migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México, que es de 2013, y es un informe bastante amplio en términos de lo que la Comisión vio durante su visita in loco a México en 2011, pero donde todavía, yo creo que lamentablemente, Marcos y las colegas de ella me pueden corregir, muchas de las situaciones que desde la Comisión observamos en esa visita de 2011 y en los años siguientes a 2011 y que se reflejan en ese informe, lamentablemente todavía siguen o persisten dentro del Estado mexicano. Tenemos el informe de situación de derechos humanos en México, un informe la visita se realizó en 2015, muy movida por los hechos de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, pero también otras múltiples situaciones de graves violaciones a derechos humanos que se estaban dando en México, y fue publicada creo que 6 meses después de la visita, pero da como una fotografía de cuáles eran los principales temas de preocupación de la Comisión Interamericana en México para ese momento. Ahora, en lo que tiene que ver con decisiones de la Corte Interamericana o las sentencias de la Corte Interamericana, que es como el mecanismo en donde la mayoría de quienes trabajamos alrededor del sistema interamericano solemos enfocarnos, las sentencias de la Corte Interamericana suelen estar enfocadas en un concepto bastante interesante que luego ha terminado teniendo un efecto dominó, de esas cuestiones muy interesantes que uno ve en el derecho, y es como ciertos desarrollos doctrinales a nivel internacional terminan teniendo un efecto cascada y replicándose a nivel interno. Y uno de esos desarrollos interesantes a nivel del sistema interamericano es el concepto de la reparación integral. Ustedes ahora en México quizás estén muy familiarizados, sí, hay que hacerle la reparación integral a las víctimas, etcétera. Yo creo que si uno piensa antes de 2010, ese era un concepto que no se oía en México. Y precisamente viene de estos vasos comunicantes, que también era algo interesante que mencionaba, muy interesante que mencionaba Marcos, de cómo el derecho internacional, de cómo los sistemas internacionales de protección de derechos humanos terminan permeando y terminan ampliando protecciones en modelos más estáticos a nivel nacional y dándoles mayor alcance y contenido frente a situaciones de las cuales antes los sistemas nacionales permanecían estáticos o rígidos o no hacían nada.
Las medidas de reparación integral, no me voy a detener en ellas porque seguramente que voy fatal de tiempo. En general son 5 medidas. Son, en primer lugar, la restitución o la restitutio in integrum, que básicamente lo que busca es volver la situación a cómo estaba antes de la violación de derechos humanos. Lamentablemente, muchas violaciones a derechos humanos, sobre todo en graves violaciones a derechos humanos, tortura, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, desapariciones forzadas, la restitución no es una opción. O sea, tú no puedes devolver el tiempo hacia atrás, por más que uno quisiera. Hay medidas también en materia de compensación e indemnización, y esas son como las medidas en donde antes nuestros sistemas regionales, antes de que se empezara a hablar mucho de este tema de la reparación integral a lo interno de nuestros países, solían enfocarse. O sea, cuando pasaba algo como lo del incendio de la estación migratoria de aquí de Ciudad Juárez, lo normal, si había algo de justicia y si en caso de haber algo de justicia había algo de reparación, era, ok, busquemos la compensación o la indemnización económica, un poco más. Pero ese enfoque limitado solamente en la compensación o en la indemnización económica que dejaba por fuera, que a las víctimas muchísimas veces les interesan muchas otras cosas más que simplemente que le des dinero y digas, ok, ya, cállate la boca, andate al cuartito y con esto todos estamos tranquilos. No, para las víctimas de violaciones a derechos humanos, a menudo lo que es más importante es que se reconozca que el Estado fue responsable, que sus agentes por acción o omisión estuvieron involucrados, que se les dé medidas de rehabilitación por los impactos psicológicos o físicos que puedan tener, que haya medidas de satisfacción para buscar que haya una reparación individual, pero también un alcance más colectivo respecto de esa violación. Y puede ser cuestiones como la investigación de los responsables de la violación a los derechos humanos. Esos son temas relativos a la satisfacción de las víctimas. O sea, que se ordene investigar a los responsables penalmente y se les sancione, esa es una medida tradicional de satisfacción. Lamentablemente, es de las medidas más difíciles de conseguir. ¿Por qué? Porque los estados, después de que activa o pasivamente están involucrados en violaciones a derechos humanos, es como, sabes que yo tuve algunas de las otras medidas, etcétera, pero esto de la justicia a nivel interno tratemos de dejarlo atrás. No significa que siempre queden en la impunidad. Hay muchas medidas en materia de investigación que han dado resultados importantes, que han ayudado a destrabar investigaciones que a nivel interno estaban paradas, pero eso de nuevo requiere mucha de esa creatividad que creo que se evidenciaba en esa diapositiva de marco como de los cuadrantes y de todos los mecanismos que hay a disposición. No es solamente que nos enfoquemos en una sola de las opciones, es cómo utilizas todo ese menú de opciones en diferentes momentos. Y ese yo creo que es como mi llamado más, o uno de mis llamados más importantes a partir de esta conversación que espero estar teniendo con ustedes. Solamente a través de respuestas judiciales en sentido estricto no se van a reparar violaciones a derechos humanos. Ustedes tienen que pensar más allá, pensar en esos mecanismos no institucionales, pensar en cómo el sistema internacional puede servir para los propósitos de las personas que representan, pero también cómo los mecanismos judiciales contribuyen a ello. Entonces, medidas de satisfacción, hay medidas también en materia de garantías de no repetición. Estas medidas de reparación van más enfocadas a generar reformas estructurales, reformar leyes que están permitiendo violaciones a derechos humanos, capacitar funcionarios del Ejército, de la Guardia Nacional, del Instituto Nacional, para que no sigan cometiendo violaciones a derechos humanos. Esas son medidas de ese tipo. Y estas medidas se suelen ver en las órdenes de reparación que la Corte suele ordenar al final de sus sentencias después de que determina violaciones a derechos humanos. Uno de los casos que me parece sumamente importante destacar y que me parece que refleja mucho ese ecosistema o ese uso de diferentes garantías, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, es el famoso caso de González y otras, o Campo Algodonero contra México. O sea, es un caso que ustedes no pueden observar en el vacío de, mira, la famosa sentencia de Campo Algodonero por los feminicidios que hubo en Juárez a principios de la década del 2000. Y sí, la sentencia y las reparaciones que ordenó y lo importante que fue en términos de estándares. Esta sentencia estuvo precedida del uso de otras múltiples garantías que empezaron gracias al trabajo, a la valentía de
quizás mamás de ustedes, amigas de ustedes, abuelas, etcétera, en reclamar que la violencia contra las mujeres, que los asesinatos y desapariciones de las mujeres en Ciudad Juárez no tenían que seguir siendo normales, que las mujeres que están aquí no tenían que seguir desapareciendo y simplemente que lo normalizáramos, porque la violencia contra las mujeres era lamentablemente aceptada en Ciudad Juárez. Ese caso, antes de llegar a esa famosa sentencia, estuvo precedida por lo que personas como ustedes, años atrás, estuvieron dispuestas a hacer y estuvieron dispuestas a jugar. O sea, por eso yo creo la importancia de que estemos aquí, la importancia de que ustedes sean estudiantes de Derecho y de lo que pueden hacer con el derecho como una herramienta de cambio social. Porque lamentablemente Juárez no se quedó solamente en los feminicidios y situaciones de violencia que desafortunadamente, si bien han habido avances, todavía seguimos viendo. Pero también hay muchas otras situaciones de violencia a las que ustedes como estudiantes de Derecho, como facultad, tendrían que responder y sentirse abocados. En materia de los estándares que esta sentencia desarrolló y amplió estándares muy interesantes en lo que tiene que ver con la debida diligencia de los funcionarios públicos al momento de investigar, procesar y sancionar a las personas responsables de graves violaciones a derechos humanos. Fue como uno de los grandes avances, y de cómo las investigaciones, que hasta ese momento no tenían mucho un enfoque de género, y era como, ok, la misma investigación que podemos hacer en términos de violencia contra un hombre, la podemos hacer contra una mujer, sin tener las particularidades específicas, las dificultades específicas que las mujeres enfrentaban, en términos de denunciar las formas de violencia que estaban enfrentando o que todavía enfrentan, en términos de que las autoridades prestaran atención, de que sus denuncias y de que lo que estaban señalando era serio y que requería medidas diferentes. O sea, esta sentencia abre como todo ese desarrollo en términos de cómo se debe entender la debida diligencia para casos de violencia contra las mujeres. El impacto del caso ha sido múltiple en términos de las reparaciones que se ordenaron en ese caso, y evidentemente, con lo que les decía, queda muchísimo por hacer para erradicar o para poner freno a la violencia contra las mujeres en Juárez y en otras partes de México. Pero volviendo a la diapositiva anterior, que me desvié un poco, esta sentencia no puede ser observada en el vacío. O sea, antes de esa sentencia hubo el trabajo a nivel de Juárez, de las organizaciones y de las madres y de los familiares de mujeres asesinadas, de mostrar lo que estaba pasando, de impulsar ante las autoridades locales esta forma de violencia, de encontrarse con cientos de puertas cerradas y de no ser escuchada, de incidir, de protestar en ese primer nivel. Luego de empezar a utilizar los pocos mecanismos institucionales y judiciales que habían disponibles para ese momento y encontrarse que esos mecanismos no les daban respuestas suficientes. Y luego de subir a un sistema como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y no subieron inicialmente a través de un caso, subieron primero a llamar la atención de la Comisión de está pasando esto en Ciudad Juárez, saquen un comunicado, digan algo, empiecen con cosas más sencillas. Y la Comisión lo empezó a hacer. Y luego las organizaciones además fueron y se plantaron ante la Comisión Interamericana y dijeron, queremos tener una audiencia para evidenciar a nivel internacional lo que aquí está pasando, de manera que sepan y que esto no quede invisible a los ojos del mundo. Y después de eso, la Comisión hizo una visita a principios del 2000, aquí a Ciudad Juárez, para ver, para observarlo, para recibir información de los familiares de las víctimas, para entrevistarse con las autoridades locales y tener un mejor entendimiento de qué estaba pasando y llamar a las autoridades, ok, necesitamos que hagan esto. Y después de eso, llega un caso y viene toda la tramitación del caso que eventualmente termina desencadenando en esta famosa sentencia de Campo Algodonero, que, como les dije, tuvo impactos importantes en términos de reparaciones. Aquí están como algunos de los impactos o de las medidas de reparación que ese caso tuvo, pero ese caso no solamente se quedó ahí, y de nuevo regreso a ese concepto de el efecto cascada o el efecto multiplicador que pueden tener las decisiones y sobre todo las buenas estrategias de incidencia. Campo Algodonero probablemente sea una de las sentencias más
citadas y utilizadas, quizás la más citada y utilizada a nivel internacional en temas relativos a violencia contra las mujeres, internacional, no solamente aquí en México, o sea, por cortes nacionales en las Américas, en Europa, en diferentes países del mundo, por cortes internacionales, por cortes de derecho penal internacional, etc. Ahora, yo creo que para terminar, seguramente, a ver si ya ya estoy cerca. ¿10? Gracias, todavía. Me tienen que soportar 10 minutos más, gracias por quien ha aguantado hasta ahora. Yo creo que un poco mi llamamiento y mi invitación es, nosotros no vivimos en el vacío. Cada quien puede decidir qué hace con el derecho, pero es legítimo dedicarlo a la función privada o intereses más particulares, etcétera. Pero el derecho puede y debe servir para transformar nuestras sociedades y para generar condiciones donde podamos vivir de manera más digna, donde todos seamos respetadas y respetados como personas iguales. Y creo que si ustedes salen a la calle, si ustedes oyen las noticias de Juárez o de Chihuahua, etcétera, van a encontrar múltiples áreas de trabajo en las cuales todo eso que están aprendiendo en la facultad y todas esas cosas que pueden aprender por fuera de la facultad requerirían acción de ustedes. O sea, seguramente muchos de sus familiares antes de llegar aquí fueron personas que tuvieron que emigrar para llegar aquí por las razones que sean: violencia, pobreza, búsqueda de mejores oportunidades, etc. O muchos de sus familiares o personas que conozcan a comunidades o pueblos indígenas de la Sierra Tarahumara sabrán de situaciones de estas personas siendo víctimas de desplazamientos forzados por las acciones de grupos delictivos. O ni siquiera pensar en las situaciones de los pueblos y comunidades de la Sierra Tarahumara. O sea, probablemente también situaciones de familiares de ustedes que se han tenido que desplazar forzosamente dentro de México o hasta fuera de México por amenazas del narco o amenazas de agentes estatales. No es eso lo único que pasa en México. Tenemos estas situaciones de la detención migratoria automática de muchísimos migrantes que llegan aquí y de cómo una vez que son detenidos acá en Juárez los terminan mandando a Tabasco para hacer más difíciles los procesos o las búsquedas de protección que hiciesen en México. Tenemos situaciones también relativas a las deportaciones que están pasando ahora. O sea, ustedes en Juárez están en primera línea de las deportaciones de Trump y de un país que está mandando múltiples amenazas en materia de derechos humanos, pero no solamente en materia de derechos humanos, sino en lo que tiene que ver con la profesión misma del derecho, el Estado del Derecho, el respeto de las normas. O sea, un gobierno que no respeta las normas, que no respeta los compromisos, etc. ¿Qué creen que está haciendo eso para la profesión jurídica, para el trabajo que nosotros hacemos? O sea, hoy día lo hace Estados Unidos, la principal potencia mundial. El día de mañana, si no lo hacían ya antes, también van a hacer nuestros gobiernos diciendo, bueno, o sea, si Estados Unidos no respeta y no cumple las normas, etcétera, ¿qué sentido tiene que yo me obligue por las normas? ¿Qué sentido tiene que protejamos estas garantías mínimas que nos permiten vivir en sociedad? Entonces, sí, yo creo que es un poco mi llamado, y no solo mi llamado, o sea, es el llamado de múltiples autores y autoras y juristas a que no veamos el derecho en el vacío. Ustedes tienen muchísimas cosas de lo que está pasando aquí en Juárez, de lo que está pasando aquí en Chihuahua, que podrían hacer. Ahora, ejemplos de eso, en Colombia nosotros tuvimos a inicios de la década del 2000 una famosa sentencia, que es la sentencia T025 de 2004, en donde de manera creativa, cosa que lamentablemente no se puede predicar tanto de la Suprema Corte de Justicia de México, la Corte Constitucional colombiana decidió acumular múltiples casos de personas migrantes, de personas desplazadas internamente allí en Colombia, que estaban enfrentando múltiples violaciones a sus derechos humanos, y dictar una sentencia en donde declaró que el desplazamiento interno generaba un estado de cosas inconstitucional. ¿Por qué? Porque a las personas desplazadas forzosas se les están vulnerando múltiples derechos humanos por el hecho de que se tenían que desplazar. Estas violaciones se mantenían durante el tiempo y eran como a un punto que esta cosa no es solamente una violación al derecho a la libre circulación,
esta cosa no es solamente una violación al derecho a la integridad personal, sino que está violando prácticamente un conjunto o una amplia gama de derechos de las personas. Y ahí, a partir de ahí se desarrolla este concepto de estado de cosas inconstitucional y no solamente una violación concreta. Esa sentencia luego sirvió para que mi país desarrollase múltiples acciones en materia de política pública para responder a los cerca de 8 a 9 millones de personas desplazadas que teníamos en un país que para ese momento a duras penas estaba cerca de llegar a los 50 millones de personas. Eso es casi que un 20% de la población de mi país estaba desplazada por las acciones del conflicto armado, de la violencia y diferentes formas de violencia. Esas situaciones de desplazamiento interno no son únicas en mi país, o sea, pasan también aquí en México y hay una gran resistencia todavía del Estado mexicano. Bueno, afortunadamente ya durante el gobierno anterior se reconoció que había una problemática de desplazamiento interno, pero por ejemplo no se adopta política pública, no se adopta legislación para responder a la situación de los desplazados internos. Entonces ahí hay muchísimo campo de lo que ustedes podrían hacer. ¿Cuáles son cuestiones que se pueden hacer, que sus profesores pueden hacer, que ustedes pueden hacer desde la academia? Se puede investigar, se puede generar conocimiento, se puede documentar las situaciones que aquí están pasando, y las organizaciones de derechos humanos que trabajan aquí, este es un llamamiento que les hago, necesitan muchísimo de manos, cerebros de ustedes para ayudarles a documentar todo lo que está pasando. O sea, si nosotros no vemos lo que está sucediendo, y lo digo desde comisiones nacionales de derechos humanos, cortes nacionales, órganos internacionales, si no vemos lo que está sucediendo, no lo abordamos. Entonces, por eso la importancia de documentar, de visibilizar, etc. Lo que para ustedes es normal, para muchas personas no es normal, y no hay que permitir que permanezcan las sombras. Otras cuestiones que se pueden hacer, espacios de formación, de sensibilización, de hacer que las personas se acerquen a estos temas, que los entiendan, que sientan cómo les tocan, que no sigan siendo indiferentes. También se pueden hacer acciones de incidencia, de política social, acciones en materia de litigio estratégico o de litigio de representación legal para el montón de personas vulnerables que viven y atraviesan Ciudad Juárez y que nunca tienen acceso a una representación legal mínima. Ahora, el rol de las clínicas jurídicas, porque creo que son un espacio de defensa y de transformación social increíble a nivel regional. No sé si en el caso de aquí de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez tienen una clínica jurídica en materia de derechos humanos o en materia de derechos de personas migrantes y personas en contextos de movilidad, o que hay una clínica jurídica en materia de violencia contra las mujeres. O sea, si no la hay, hombre, invito a ustedes a que se pellizquen un poco y la empiecen a crear, y estas cosas surjan desde los estudiantes también, porque pueden surgir desde los estudiantes. Las clínicas jurídicas pueden dar asesoría legal gratuita, pueden hacer acciones de litigio estratégico, pueden hacer acompañamiento integral a sus clientes y víctimas, pueden tener impactos sociales mucho más allá de simplemente los casos que litigan. ¿Cuáles son como acciones que a mí me gustaría destacar? No por ser colombiano y eso, o sea, porque hay muchas cosas que, como ya les decía, incluso el caso de Ciudad Juárez es un caso que las refleja, donde el accionar de las organizaciones mexicanas ha sido increíble, pero a mí, por ejemplo, me gustaría destacar el caso de la clínica jurídica de migrantes de la Universidad de los Andes. Es una clínica que todavía no llega a los 6 años, pero esa clínica ha logrado litigar múltiples tutelas, que son como las acciones de amparo aquí respecto de personas migrantes, refugiadas, personas en riesgo de apatridia, a nivel nacional. Conseguir protección para los derechos humanos de estas personas migrantes por cortes nacionales, pero también muchos de esos casos luego han sido atraídos por la Corte Constitucional Colombiana, y eso ha permitido tener sentencias de la Corte Constitucional Colombiana, pues primero reafirmando estándares de protección para las personas migrantes, segundo ordenando medidas de reparación en favor de las personas migrantes, pero tercero, y muy importante, estableciendo estándares legales respecto a cómo se tienen que interpretar temas relativos a deportaciones o expulsiones de migrantes, a cómo se tienen que garantizar temas de acceso al derecho a la salud, al acceso al derecho a la educación, etcétera, que tienen un efecto irradiador sobre los otros jueces nacionales, incluso sobre jueces internacionales. Es una clínica jurídica que lleva menos de 6 años, que ha logrado llegar ya en múltiples instancias ante la Corte Constitucional Colombiana y tener sentencias exitosas que representan avances significativos en la protección de los derechos humanos de las personas migrantes.
Otros ejemplos a destacar, por ejemplo, el programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana, la clínica al aire popa de la Universidad Iberoamericana, la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Chile y otras múltiples clínicas a nivel internacional han llevado audiencias ante la Comisión Interamericana, han presentado información, o sea, como esto simplemente es un menú de las muchas cosas que ustedes podrían hacer. Ahora recientemente la Universidad Nacional Autónoma de México y el Ministerio de Relaciones Exteriores de México lanzaron una plataforma para apoyo a las personas migrantes que están siendo retornadas. Entonces, sí, yo creo que concluiría allí simplemente como para hacerles un llamado a la acción de las múltiples cosas que ustedes pueden hacer desde esta primera línea de respuesta en donde ustedes están, porque también eso es como otro elemento importante a destacar del rol donde ustedes están en la primera línea de respuesta, o sea, organizaciones como DIA, organizaciones como las de Marco, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, IMUMI, etcétera, fueron quienes primero estuvieron allí cuando el incendio de las personas migrantes en Juárez, y quienes a partir de toda esa información, de todo ese sufrimiento, de todas las víctimas, de estar desbordadas en cómo atender una situación de 40 personas muertas, de múltiples personas heridas, de familiares desesperados en muchas partes del mundo sin saber si sus familiares estaban ahí, fueron la primera línea de respuesta. Y a partir de esas respuestas que ellos dieron, ahora tienen todas estas acciones de las que Marco les está hablando. Y esas acciones, sin duda, como pueden ver, todavía muchas de ellas están por concluirse o por terminarse. Entonces, esto no es mi llamado a, desde donde ustedes están, desde donde ahora están, tienen una gran responsabilidad en cómo utilizan el derecho para que no sea una herramienta estática, exegética y aislada de lo que está pasando socialmente, sino para transformar la vida de los juarenses, de los chihuahuenses y de las personas mexicanas. Muchísimas gracias. A los colegas abogados Marcos y Álvaro Botero, que nos acompañan en el marco de la jornada de actividades en conmemoración del incendio acontecido en la estancia migratoria del Instituto Nacional de Migración el 27 de marzo del 2023. Tenemos a continuación un espacio para preguntas y respuestas. ¿Les parece si hacemos rondas? 3 preguntas y pueden responder, y a continuación las siguientes 3. Tenemos una por allá, por favor. Muy buenas tardes a todos. David Cenicero, del Diario de Juárez. 2 preguntas para el maestro Botero. La primera es, ¿cómo ve las violaciones a los derechos humanos de los repatriados de Centro y Sudamérica desde la entrada de Trump? Y la segunda es, ¿cómo se observa la política migratoria mexicana desde el exterior, la visión desde el exterior? Bueno, yo con relación a muchísimas gracias por las preguntas. Con relación a la primera pregunta y enfocándonos en el tema de las repatriaciones y no solamente las repatriaciones, sino las deportaciones arbitrarias e ilegales que estamos evidenciando desde los Estados Unidos a muchos países de la región. Yo creo que por lo que he podido observar y estar involucrado con algunos de estos casos, claramente estamos evidenciando situaciones de múltiples violaciones a derechos humanos respecto de personas que están siendo retornadas y repatriadas, y de personas que habían llegado a los Estados Unidos solicitando protección internacional, solicitando ser protegidas como refugiados o como asilados en los Estados Unidos, y que aún a pesar de ello, de los riesgos que señalaban tener en sus países de origen, han sido expulsadas sin garantías mínimas de debido proceso, han sido puestas en detención en centros de detención en la zona de frontera, que están puestos en lugares muy cercanos a donde nos encontramos, en condiciones de incomunicación, en condiciones donde no se les ha permitido comunicarse con un abogado por días o semanas, donde no se han podido comunicar con sus familiares, y luego han sido deportadas a países donde ni siquiera sabían que estaban siendo deportadas, para luego también eventualmente caer en situaciones de detención en esos países y eventualmente ser presionadas o incluso deportadas a sus países de origen. Entonces yo creo que
a nivel de lo que estamos viendo en materia de deportaciones en particular, estamos viendo uno de los mayores retos en materia de derechos humanos y claro, con el agravante de que estas situaciones se están llevando a cabo por parte de Estados Unidos, una potencia internacional, uno de los países más fuertes a nivel internacional, donde también plantea serios desafíos en términos de cómo otros estados que no tienen las mismas herramientas de poder pueden hacer frente a estas acciones que está llevando a cabo Estados Unidos. Y con relación a la pregunta en materia de política exterior mexicana, esto no es como mi área de especialidad, con lo cual no estoy diciendo con esto que se rehuya a la pregunta. Creo que de momento, entre las dificultades que plantea una relación bilateral tan importante como la que tiene México con Estados Unidos, el gobierno mexicano ha manejado la situación o tratado de manejar la situación entre las dificultades que eso implica, pero claro, en ese manejo de la situación creo que cada uno tiene que ver y observar de manera crítica lo que se está dispuesto a dejar en la negociación y las concesiones que se está dispuesto a hacer, y si eso está implicando o implica una mayor securitización de la política migratoria mexicana para responder a los intereses de Estados Unidos y eventualmente o seguramente mayores violaciones a las personas migrantes y en territorio mexicano. ¿Alguna otra participación más? Nada. Ta, 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 ta. Aquí hay uno. Carlos Hernández, estudiante de Derecho. Desde su punto de vista, aquí escuché hablar sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, perdón. ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene la Comisión y nosotros como estudiantes de Derecho respecto de su eficacia? Ya que si bien ha emitido resoluciones como el caso Ayotzinapa, condenas frente a casos de Nicaragua, suspensiones como en el caso de Venezuela, pero los problemas siguen igual. Y más aún, desde mi perspectiva, pierde credibilidad cuando no hay un fuerte pronunciamiento respecto al régimen de excepción que se tiene en El Salvador. Voy a empezar del final hacia adelante. Muchas gracias. Esa pregunta era para mí, ¿no? Creo que sí, ¿no? Voy a empezar del final hacia adelante. Creo que fue en diciembre la comisión adoptó un informe bastante extensivo sobre la base de una visita que realizó a Ecuador precisamente para documentar y denunciar las medidas que se han adoptado en el marco del régimen de excepción en El Salvador. Así que eso en primer lugar. Creo que la comisión ha utilizado dos de sus herramientas más poderosas dentro del poder relativo que tiene una institución como esta para evidenciar las graves violaciones a derechos humanos que se están observando y ahora más con deportados siendo enviados a las cárceles de máxima seguridad de El Salvador respecto de un Estado que ha tenido un serio viraje a un gobierno de corte autoritario, por no decir ya probablemente una dictadura. La Comisión, como te mencionaba, hizo una visita a El Salvador con todas las dificultades que se implica porque para que la Comisión haga visitas primero tiene que obtener la autorización por parte de los estados. No es como que la Comisión dice, está pasando esto, estoy sumamente preocupada y voy y me presento al estado a documentar. No, no funciona así lamentablemente, ojalá fuera así. Los estados tienen que dar primero su aquiescencia para que la Comisión pueda visitar y para que los estados den su aquiescencia, sobre todo en situaciones que les son incómodas y que no quieren que se visibilicen a nivel internacional. Eso implica todo un trabajo de incidencia en múltiples niveles y por múltiples actores para que esas autorizaciones finalmente terminan sucediendo. Después de eso, la Comisión emitió un informe sobre la situación de derechos humanos de El Salvador y eso, o sea, yo no estoy como al tanto de todos los comunicados de prensa que la Comisión ha hecho, pero sin duda estoy casi que seguro que la Comisión se ha pronunciado en varias ocasiones respecto al estado de excepción en El Salvador a través de comunicados de prensa,
pero también es un tema que las organizaciones de la sociedad civil han llevado ante la Comisión Interamericana para discutir y abordar en el marco de audiencias. Con relación al tema de los retos de la Comisión, yo creo que hay múltiples retos. O sea, esto lo conversábamos en días anteriores con colegas de DIA y de otras organizaciones, y la Comisión es un órgano encargado de la promoción y la protección de los derechos humanos en los países de las Américas, 25 países que integran la Organización de Estados Americanos, bueno, sobre los cuales la Comisión monitorea, y eso incluía Cuba, eso incluía Venezuela, eso incluía Nicaragua, para observar todos los temas de derechos humanos en esos 35 países. Ahora, uno diría, bueno, una institución con ese mandato debe ser una institución sumamente grande. ¿Cuántos funcionarios, así como por lanzar un número, se les ocurre que tiene la Comisión Interamericana para hacer todo ese montón de cosas que les mostré ahí, y que además hace más, pero no da el tiempo para mostrarles todas las cosas que hacía, más todos los casos que llegan, más todas las medidas cautelares que llegan, hacer visitas, hacer informes temáticos, hacer audiencias, solicitudes de información para 35 países de la región de todo tipo de temas de derechos humanos, sobre todo pensando en criterios de priorización, los temas más urgentes. ¿Cuántas personas trabajan en la Comisión Interamericana más o menos a día de hoy para todo eso? Un continente que creo que ya supera los 1.000 millones de personas. ¿Cuántas personas más o menos trabajan en la CNDH mexicana? ¿Alguien tiene idea? ¿Más de 1.000? Más de 1.000, ¿no? Más de 1.000 personas trabajan en la CNDH solo para México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos para México. Ok, ahora para un órgano que más o menos tiene una función similar, pero para los 35 países de la región. ¿Cuánto es el personal de la Comisión Interamericana? Más o menos, ¿cuánto debería ser? ¿Cuánto se les ocurre que debería ser? Si una para México con más de 100 millones de personas tiene 1.000 funcionarios, o que estamos pensando en esta gran comisión a nivel regional, ¿cuánto debería ser su personal? Carlos, tú mismo, venga. Bueno, tomando en cuenta que no lleva todos los casos de un país, sino los casos puntuales, 5.000. 5.000. Bueno, sí, suena un número razonable. Ojalá. La Comisión, ahora en sus mejores momentos, y ahora una de las graves amenazas que tiene para su funcionamiento es el tema del financiamiento, por todas las medidas que está tomando Estados Unidos contra organismos internacionales, y eso incluye a la Comisión Interamericana. En su mejor momento, que creo que más o menos es ahora, y con el riesgo de que los recortes de Estados Unidos signifiquen despidos masivos a personal de la Comisión, estarán en el orden de unas 150 personas. 150 personas para monitorear los derechos humanos de las personas de toda la región. Sobre todo las situaciones que llegan ahí, las situaciones más importantes. No todas llegan, o sea, no voy a decir que afortunadamente no todas llegan, pero bueno, menos mal que no todas llegan, porque sí, colapsaría más un órgano que hace mucho a partir de la mística y del compromiso de su personal. Entonces ahí hay un tema en términos de recursos y de qué tanta prelación los estados le dan a esto, porque claro, trabajar en derechos humanos es una cuestión en donde normalmente se trabaja contracorriente. O sea, tú no trabajas esto para hacer feliz al Estado o para hacer feliz a los actores que están detrás del Estado. No, tú trabajas esto para evidenciar dónde los estados están generando responsabilidad internacional por sus acciones, por fallar en ese respeto y garantía de los derechos humanos. Entonces eso implica normalmente hablar y levantar la voz contra el poder. Ahora, ¿cómo haces eso en contextos donde tienes gobiernos claramente autoritarios como Cuba, Nicaragua, Venezuela? Y no solo eso, sino otros gobiernos de la región que también están teniendo serios virajes hacia gobiernos autoritarios, y que el tema de los derechos humanos cada vez les interesa menos, el tema del derecho internacional cada vez les interesa menos. Es complicadísimo. Y sí, claramente plantea ciertos retos en términos de la eficacia de estos organismos, y yo mismo me los planteo a menudo. Pero prefiero un mundo imperfecto y con desafíos en términos de eficiencia, pero con esos órganos, a un mundo perfecto donde nosotros no tengamos esas garantías. Y que es hacia donde muchos gobiernos autoritarios van. Quitarnos esas instituciones, quitarnos esas garantías. El problema es que va a llegar un momento en que nos van a quitar tantos que ya no vamos a tener ninguna manera de protegernos, y está pasando en tiempo real en muchos países de la región. Eso, pero podemos hablarlo más luego, pero
Eso para mí, empezando por ahí. Yo nada más agarrando ahí la pregunta de rebote. Se supone que tenemos derechos, que esos derechos tienen un mínimo vital que tiene que expandirse cada vez más en defensa de todos los derechos humanos y de todas las personas. Sí comparto lo que comenta Álvaro, pero no nos pongamos caras largas. Este tema de la defensa de derechos siempre ha sido así. La instauración de este artículo primero constitucional ni siquiera lo tiene la Constitución Federal Alemana, ¿no? Que lo hagamos realidad, ¿de quién depende? Pues depende de nosotros. Antes de esa reforma, ese artículo primero ya se pedía la exigencia a nivel internacional y de convenios internacionales en materia de derechos humanos. Por supuesto que sí, ya se ponían casos en el sistema jurídico mexicano, en la Suprema Corte, en la Corte Interamericana. Va a haber y va a seguir habiendo regresiones, por supuesto que también. La salvación va a venir de algún lado. No, la salvación son ustedes, somos nosotros, las organizaciones de la sociedad civil. Las instituciones no les pertenecen a los funcionarios públicos. Las instituciones están para servir a las personas, a ustedes, a nosotros. Desde estos espacios académicos hay que mandar ese potente mensaje de que nos tienen que rendir cuentas a nosotros, y si no, vamos a salir a exigirles a que lo hagan. Están viviendo un momento trascendental en el sistema jurídico mexicano. Va a haber el cambio total de los poderes judiciales, no solamente el federal, también los locales van a venir a ser sacudidos, también las fiscalías van a ser sacudidas. Entonces es la tarea de ustedes y de nosotros de seguir en la primera defensa de los derechos humanos para el beneficio también de todas y todos. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Por allá, por favor. ¿Qué tal? Edgar Arza, aquí de la UACJ. Ahorita, gracias por su presentación, por acompañarnos. El maestro Marco dijo que se tenía la impresión, o más o menos, de que las recomendaciones de los niños eran cartas a los Reyes Magos, y efectivamente esa es la opinión de la gente que está afuera, ¿no? Y me viene a la mente el caso de la prisión preventiva oficiosa aquí en México, ¿no? Ya es una figura que actualmente se encuentra vigente en México. Ha habido numerosas recomendaciones, numerosas sentencias de que dicen que es inconvencional, es en contra de los derechos humanos, pero en vez de irse reduciendo, se van ampliando los delitos. Ahí, ¿qué consecuencias puede tener México? ¿Qué nos corresponde hacer a la ciudadanía para tratar de evitar pues, estos atropellos, ¿no? Gracias. Sí, gracias por la pregunta. Esa es una pregunta que viene muy ad hoc, inclusive para el caso de Ciudad Juárez. Tampoco se trata de tener un caso o un revanchismo contra alguna persona en particular. Los derechos humanos son para ambos lados. En todo momento, también en nuestra participación en la defensa de los casos, nosotros hemos alegado por el principio de presunción de inocencia. También nosotros no nos oponemos a las sentencias de la Corte Interamericana, específicamente el caso Zompaxtle y García Rodríguez, que declararon precisamente inconvencional la prisión preventiva. Estamos a favor de que se declare la prisión preventiva inconvencional y por ende constitucional. No estamos a favor de que se amplíen los catálogos de delitos, no se trata de eso. Como bien lo mencionas, ¿qué se puede seguir haciendo? Ha venido una reforma precisamente, ya no de manera regresiva nada más en contra de derechos humanos, sino también a la ley de amparo. Se ha limitado el efecto expansivo que se le había dado bajo el interés legítimo, ya se quitó, para que las sentencias de los juicios de amparo solamente beneficien a la persona que promueve el juicio de amparo, y ahí vemos una regresión total. Sin embargo, tenemos que apelar a las autoridades y a todos los operadores jurídicos de que bajo precisamente la autonomía de la jurisdicción se opongan a estas regresiones. Nuestra tarea es esa: presentar las denuncias, presentar los juicios de amparos, exhibir si sí o no los operadores jurídicos están cumpliendo con esos estándares mínimos que ya fijaron desde la Corte Interamericana, que ya fijó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo tenemos que seguir exigiendo. Esa es la tarea principal en el caso de los que son futuros abogados. El derecho ha habido también una gran expansión, se tiene que llegar de otras disciplinas, de la ciencia política, de la filosofía, del trabajo social,
es un trabajo conjunto, no nada más que le irradia a los abogados, sino a toda la comunidad y de los diferentes trincheras que nos tocan. Entonces hay que seguir utilizando esos mecanismos, no digo que no, por eso decía que a pesar de ello, a pesar de esas regresiones, a pesar de las reformas que vienen o indican limitando los derechos, nosotros en nuestra labor es seguir exponiéndolo a través de las vías legales y en los diferentes ámbitos en el cual nos desenvolvamos como personas y como profesionistas. Gracias, Marco. Nada, yo creo que es una excelente pregunta. Muchas gracias al doctor Garza. Garza, ¿cierto? Garza. ¿No? Garza, perdón. Y creo que en términos de lo que también se puede hacer a nivel internacional, ya Marcos hablaba, por ejemplo, de la primera sentencia a nivel del sistema interamericano que ataca la figura de la prisión preventiva aquí en México, y si me puedo recordar, pero creo que la declara inconvencional o en contra de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Probablemente yo creo que de las cosas que se pueden seguir haciendo a través de mecanismos internacionales es seguir visibilizando esto, o sea, seguir mostrando las violaciones y los abusos que la utilización de la prisión preventiva genera para las personas que son objeto de ella, seguir buscando, aunque tome muchos años y lo que sea, decisiones judiciales que sigan cuestionando esto, porque lamentablemente, sí, muchos de los avances que hemos tenido en materia de derechos humanos no se dieron al primer intento o a la primera decisión positiva o afirmativa. Fue el cúmulo de múltiples acciones a lo largo del tiempo. O sea, yo creo que todos en su sano juicio, observando o viendo lo que implica la utilización de la prisión preventiva aquí en México, estarán de acuerdo en que tiene múltiples aspectos de arbitrariedad, genera múltiples abusos, etcétera. Como que nadie en su sano juicio pensaría que esta figura es perfecta y garantiza todo tipo de garantías de debido proceso y no genera riesgos de detención arbitraria o ilegal. No, en su sano juicio creo que nadie pensaría eso. Pero toca eso, seguir armando ese rompecabezas para desarmar una figura como esa, y una figura que está tan arraigada en el uso por parte de las autoridades mexicanas, a partir de seguir sumando precedentes, seguir sumando acciones, hasta que en algún momento la presión y las acciones sumen tanto que permitan cambiar el balance de fuerzas con relación a eso. Como en su época lo hicieron las organizaciones de derechos humanos con las desapariciones forzadas en el marco de las dictaduras en el Cono Sur, o en los países del Cono Sur. O sea, en principio los gobiernos de las dictaduras se resistían a hablar de que hubiera desapariciones forzadas, de que hubiera tortura, de que hubiera ejecuciones extrajudiciales. Las madres, las abuelas, pasó este caso, me pasó este otro caso, etcétera, hasta que fueron haciendo un cúmulo, una masa crítica lo suficientemente grande, un cúmulo de aliados lo suficientemente grandes como para decir esto ya no se puede seguir tapando y esto tenemos que desmontarlo. Pero sí, probablemente todavía hay mucho de ese camino por delante en lo que tiene que ver con figuras como la de la prisión preventiva. Muchísimas gracias. Si no existe otro comentario o duda adicional, daríamos por clausurado nuestro, que es suyo, el panel. Y previo me gustaría invitarlos a dos eventos. Uno de ellos, en el marco de esta jornada, como ya les mencionaba, es la vigilia que tendremos de 6 a 8 de la noche frente a la Presidencia Municipal y el Instituto Nacional de Migración, entre las calles General Rivas Guillén y David Herrera Jordán. Estaremos acompañándonos entre organizaciones, comunidad artística, y ustedes esperemos que también se integren para honrarnos estos 2 años que no hemos recibido justicia, mucho menos las familias. Y no menos importante, también tomando las aportaciones que nos comentaban los compañeros, en el que puedo hacer como estudiante, los invitamos a ser parte de nuestra organización a través del servicio social. Tenemos abierto en este momento la carrera de Derecho, Sociología, Trabajo Social y otras más que pueden encontrar en nuestras redes sociales como DHIA. Y pues nada, agradecer muchísimo su participación, a quienes permanecieron, a quienes pusieron muchísimo interés. Lo que nos compartieron sumamente son temas muy complejos, muy interesantes, que nos dejan en reflexión. Me imagino que en eso estamos. Y pues agradeciéndolos, esperamos más noche. Y también el día de mañana tendremos un conversatorio en el Colegio de la Frontera Norte, donde también nos estarán acompañando, además de los ponentes, 2 compañeras más del Servicio Jesuita a Refugiados. Muchísimas gracias.